Bueno, acá cuando hablamos del fenómeno del psicoanálisis en la Argentina, esto tiene mucho que ver con lo que ya mencionaba Besetti, ¿sí? Besetti justamente decía esto, de que la constitución del psicoanálisis no se da de manera lineal, no se da de manera pareja, sino de manera fragmentaria, ¿sí? Gallegos va a decir, se instaló con mayor fuerza en principio en Rosario y en Buenos Aires, y después con los años sí va a tener una fuerte implantación a lo largo de todo el país, ¿sí? De hecho, yo les comentaba, ¿no? Que al principio nuestra universidad tenía esa tendencia muy fuerte al psicoanálisis, y bueno, después de una evaluación de la CONEAU y demás, se pide a la universidad de que se incluyan también otras orientaciones que no sea solamente psicoanálisis. Em, entonces, fíjense que el plan de estudio siempre está en constante revisión, no es que se mantiene uno y para siempre, ¿no? Bueno, acá vamos a retomar lo que ya decía Besetti, ¿sí? Hacia la década de los 20, de los 30, hubo una temprana divulgación del psicoanálisis en el plano científico e intelectual, pero esa divulgación estaba realizada por este, personas no psicoanalistas. Es decir, solamente aquellos que se iban interesando, ¿sí? Por las obras de Freud y demás. Hacia 1942 se fundaría la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, de la mano de Ángel Garma, Celes Cárcamo, Arnaldo Raskowski, Enrique Pichón Rivière, Merie Langer, entre otros. A finales de la década del 60 va a comenzar a evidenciarse el predominio, la hegemonía del psicoanálisis en los estudios universitarios de psicología. Y justamente en la década de los 60 es cuando empiezan también a ver los primeros egresados de la carrera de psicología, ¿sí? Bien, cuando hablamos de psicoanálisis en la Argentina es muy importante y es clave el rol que va a tener José Blecher, ¿sí? José Blecher fue un psiquiatra santafesino, residió en Rosario, dice, sería uno de los primeros en construir una nueva psicología de cuño psicoanalítica. Y vamos a ver que es muy importante el aporte que él hace, porque hasta ese entonces el psicoanálisis tenía una impronta tal vez más clínica, una impronta más individualista, y él va a hacer un aporte a lo que sería el psicoanálisis en las instituciones. Blecher pretendía, dice, sobre la base de la ideología marxista. Acá es importante, ¿sí? Considerar qué implicaba la ideología marxista en ese entonces, la década de los 60, ¿sí? Pretendía reformular el psicoanálisis articulándolo con la psicología y ciertos saberes de referencia importante en la época. De tal modo llegaría a la cátedra de Introducción a la Psicología en 1959 en la Universidad de Buenos Aires. Acá tenemos entonces uno de los primeros antecedentes de lo que sería la instauración del psicoanálisis en el plan de estudios de la carrera, ¿sí? Y esa tendencia inclusive se mantiene hasta hoy en día. Sí, sí. No hay universidad más psicoanalítica que la UBA, de hecho. Bien. Bueno, el rol profesional, este texto, esta parte es muy parecida a lo que ya nos enseñaba Marcela Borinsky, ¿sí? Va a decir que la propia formación académica de las primeras carreras de psicología se acentuará más sobre los aspectos profesionales que sobre la disciplina misma. Es decir, se privilegia más el rol profesional que la formación eh, que esa delimitación que estaba necesitando la disciplina de la psicología, ¿sí? Que unificaba otros saberes también y nosotros también necesitábamos, por otro lado, poder tener un saber más específico, ¿no? Em, entonces, producto de esto, ¿no? De esa tendencia clínica, es que
se priorizaba también, ¿no? El qué hacer por encima de lo que sería la disciplina. Bien, acá hay un dato muy importante, ¿sí? Dice, el comienzo legislativo de la actividad del psicólogo y su ejercicio profesional vendrían sesgados por el campo médico. ¿Qué quiere decir? Que los primeros egresados en psicología se van a encontrar con un gran obstáculo, que son los profesionales de otro campo, ¿sí? Y ya vamos a ver qué pasa. Las primeras referencias al ejercicio profesional del psicólogo corresponden a menciones emanadas de la órbita de la medicina. Y acá es cuando yo pongo este título, es de mi autoría, Psiquiatras versus Psicólogos. Em, Como si fuese una cuestión de, de riña, por así decirlo, ¿no? La famosa puja que hay entre psicólogos y psiquiatras tiene que ver con lo que pasaba en esta época, con lo que la historia nos enseña, que lo que fue sucediendo, ¿sí? ¿Qué pasa? En la década de los 60, con la llegada de este nuevo graduado, ¿sí? Este nuevo profesional del campo de la psicología, va a generar conflictos. Conflictos, según Gallegos, de carácter interprofesional entre el médico y el nuevo profesional, que es el psicólogo. La discusión representativa de este conflicto estaría relacionada con el ejercicio de la clínica y la psicoterapia. Acá Gallego va a mencionar que todo esto va a desembocar en lo que sería la sanción en 1967 de la Ley del Ejercicio Legal de la Medicina, conocida como la Ley de los Tres No. Eso lo van a encontrar en el texto. Bien. Em, Justamente esta disputa en relación a la clínica se da porque, a ver, la carrera de psicología que empieza a tener ese fuerte sesgo psicoanalítico y el psicoanálisis es el iniciador de lo que sería la psicoterapia profesional, y es un gran, em, el psicoanálisis, digamos, que concentra toda esta parte de lo que es la clínica, ¿sí? Entonces, en ese entonces, digamos, el psicoanálisis lo podían ejercer los psiquiatras, los médicos, los psicólogos también, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza esta lucha, ¿sí? Esta puja de a quién le corresponde la psicoterapia, si a los psiquiatras o a los psicólogos. Bueno, de antemano, ellos muy favorecidos por el contexto sociopolítico, ¿sí? Ahí vuelvo a la importancia de ese video que les había dicho que observaran, ¿sí? Eh, los psiquiatras ponen estas restricciones, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con los psicólogos? La actividad del psicólogo se va a reducir a un auxiliar de la medicina. Solo va a poder ejercer la práctica clínica o la psicoterapia bajo la égida del médico, solamente con supervisión médica. Y eso implica un gran problema, ¿sí? Porque los primeros egresados de la carrera se encontraron con una problemática importante. No contaban con la ley del ejercicio profesional y sumado a ello, dice, se restringía su accionar en plena contradicción con la formación académica recibida. Es decir, había una gran contradicción. Ellos estaban formados para impartir psicoterapia, pero al recibirse se encontraban con estas prohibiciones. Entonces, es a partir de ahí que se emprende lo que sería una lucha hacia la legitimidad. Esta lucha, dice Gallegos, duraría años y va a estar interrumpida nuevamente por otro golpe militar que es el de 1976. Acá yo les dejo una referencia, un link de referencia, también del canal Encuentro, también de Felipe Piña, y bueno, por ahí también si a usted le sirve de referencia para pensar en el documental, buenísimo. Em, y esta parte tiene mucha relación con el texto de López de Psicología y Psicólogos de los años 80, que López por supuesto lo desarrolla mucho mejor, ¿sí? Pero bueno, tiene mucho que ver con esto.
con la vuelta de la democracia aparecen nuevos espacios que permiten conseguir la legitimidad esperada del título de psicólogo. Em, Acá yo no nombro, pero es importante que ustedes consideren el rol de la FEPRA, ABBA, y todas estas instituciones y gremios de psicólogos y psicólogas que van a trabajar hacia lo que sería la legitimidad, ¿sí? Bueno, y después, el 20 de septiembre de 1985, se otorga validez nacional al título de psicólogo y licenciado en psicología emitido por las diversas universidades del país. Bueno, en resumen, con esto ya está bien, digamos, que ustedes puedan tomar algo de esto que mencionamos del texto para el documental. Está más que bien. Eh, Mucha información la fui como relegando y prioricé, digamos, estos hitos que considero tal vez que son clave para poder entender a la historia de la psicología. Bien, por último, referencias bibliográficas. Ahí tienen el link del Drive, ¿sí? Con el texto completo para que ustedes vayan, lo revisen, lo lean. Y bueno, cualquier duda, estamos en comunicación. Besos. Adiós.